Bueno, como anticipaba nuestro hermano Juan Daniel, vamos a estar meditando en esta porción de la Escritura, en el libro de Efesios, en el capítulo 3. Y a modo de introducción, yo creo que todos los cristianos hemos leído la Escritura en busca de sabiduría, en busca del consejo de Dios y para poder tener todas las riquezas del conocimiento de Dios que están en la Escritura y que fluyen como la miel de ella. Y todos los que hemos leído la Biblia nos hemos podido percatar de que hay doctrinas, hay enseñanzas en esta que son difíciles de entender. Hay otras que son mucho más fáciles, al menos en una superficie, y que tenemos completa certeza de ellas. Por ejemplo, todo lo relacionado con la salvación. Como leía nuestro hermano, sabemos que, como dice aquí en Efesios, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad. Y no tenemos ninguna duda de eso porque la Escritura lo dice tal como lo leí recién. Pero también hay algunas otras enseñanzas que son un poco más difíciles de entender. Yo creo que si pudiéramos hacer un ranking de algunas que son difíciles, quizá muchos tienen en su mente la escatología, un tema difícil que es el estudio de los últimos tiempos, lo que la Biblia dice acerca de los últimos tiempos. Otras enseñanzas, por ejemplo, que podríamos mencionar sería la Trinidad, algo que no puede caber en nuestra mente porque nosotros tenemos una mente finita, una mente pequeña, somos seres creados y Dios, por el contrario, Él no es creado. Él existe en sí mismo y de sí mismo, y Él es infinito, entonces no puede caber en nuestra mente. Si nosotros pudiéramos entender todo acerca de Dios, entonces significaría que Dios es más pequeño que nuestra mente, y eso no es así. Pero quiero que en el día de hoy podamos ver una, tener una mirada un poco más profunda acerca de una de las doctrinas que sin lugar a dudas son de las más difíciles de entender de la Escritura, que es la doctrina del amor de Dios. Las incomparables riquezas, inescrutables riquezas del amor de Cristo. Así que para eso vamos a leer nuevamente este pasaje de la Escritura para que lo podamos tener más fresco en la mente. Y dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos nuevamente por esta nueva oportunidad que tú nos das de poder estar aquí reunidos para exaltar tus grandezas, para poder bendecir tu nombre, reconocer tus virtudes, Señor, y para poder ser también exhortados por tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos puedas ayudar a ver las grandes riquezas de tu evangelio, que podamos conocer el amor de Cristo con más profundidad y así podamos ser llenos de toda plenitud de Dios. Te pido por esta predicación, Señor, que tú me guíes para poder exhortar tu palabra y que podamos ser todos edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para dar un pequeño contexto acerca de este pasaje que hemos leído,
En el capítulo 1, como leyó Juan Daniel, Pablo escribe a los Efesios y les dice que hemos sido bendecidos con toda bendición. Una bendición que proviene desde el cielo, ¿cierto? Una bendición celestial del Padre hacia nosotros, y después procede a describir cuáles son estas bendiciones, ¿cierto? Y están relacionadas con la elección, con la justificación, con la adopción que Dios hace con nosotros. Nosotros siendo enemigos de Dios, Dios nos reconcilia y nos hace sus hijos. Y no solamente eso, sino que además, más adelante en el capítulo 1, también dice que Él nos ha dado una garantía, que es el Espíritu Santo. Después en el capítulo 2, Pablo comienza diciendo que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y a todos los que están aquí en esta mañana y que quizá no conocen a Cristo, esta es su condición. Y esta es la condición de todos los hombres desde su nacimiento, muertos en delitos y pecados. O sea, nosotros nos vemos muy normales, ¿cierto? Caminando, hacemos nuestras cosas en la semana, pero la ilustración que nos da la Biblia, que es la verdad divina, es que nosotros somos como un muerto viviente. O sea, nuestro cuerpo está vivo, pero nuestro espíritu, nosotros espiritualmente estamos muertos. Y el panorama se vuelve mucho más trágico cuando seguimos leyendo en el capítulo 2, si me pueden acompañar, versículo 12, que dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo que Pablo le está diciendo aquí a los efesios es que en otro tiempo, en el tiempo antes de este nuevo pacto que Jesús instituyó, nosotros, los gentiles, y por supuesto Pablo le habla a los efesios, pero también por extensión a nosotros, estábamos muertos en delitos y pecados y además no éramos parte del pueblo del pacto. O sea, Dios se había revelado a un pueblo específico, el pueblo de Israel. Y nosotros, en otro tiempo, no estábamos incluidos en ese pueblo. O sea, la única manera en que nosotros podíamos tener vida era por medio de conocer a Dios, y Jesús lo dice en los evangelios. Él dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la vida eterna es un verdadero conocimiento de Dios, y nosotros los gentiles en otro tiempo ni siquiera podíamos conocerlo. Por lo tanto, nuestra condenación era aún mucho peor que la de un judío incrédulo, porque un judío que era incrédulo al menos estaba en el pueblo en el cual podía conocer a Dios. Pero en el versículo 13, gracias a Dios por su misericordia, aquí hay un pero, un contraste, una comparación. Hay un contraste porque en el 12 dice: en aquel tiempo estábamos sin Cristo, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, nosotros que no teníamos ningún tipo de esperanza, ahora hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Y esta reconciliación no solamente es en una manera vertical con Dios, sino que además una reconciliación horizontal con el resto de los hombres, porque sigue diciendo más adelante cómo es que Cristo, aboliendo las enemistades entre judíos y gentiles, creó en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y nosotros, los que hemos creído, somos parte de este cuerpo. Y en el versículo 19, después en el capítulo 2 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, nosotros siendo extranjeros, enemigos de Dios, Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo,
Y ahora ya no solamente somos cercanos, sino que somos parte de la familia de Dios. Y es por eso que cuando Pablo dice aquí en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas. Por esta causa puedo ir al Padre y pedirle lo que le va a pedir a continuación y que vamos a ver en esta mañana. Porque nosotros hemos sido hechos parte de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre si es que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Nosotros somos hermanos, los que estamos aquí somos parte de la iglesia visible de Dios. O sea, nosotros nos podemos ver, estamos aquí, ¿cierto? Si nosotros vamos a otra iglesia, podemos ver ahí también hermanos y también son parte de esta iglesia, la iglesia militante, los que estamos aquí en la tierra. Pero esta no es la única parte de la familia de Dios, sino que además existe lo que se ha denominado la iglesia triunfante, que son todos aquellos cristianos, creyentes verdaderos, fieles al Señor, que ahora están en la gloria. Ellos también son parte de la familia de Dios y estamos unidos, parte de la misma familia, solamente que ellos están en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra, militando aún, peleando la buena batalla de la fe. Estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero es muy reconfortante para el alma saber que nuestra unión con Cristo, en el momento en que nosotros creímos y somos renovados, traídos a nueva vida, no termina en esta vida, no termina cuando nosotros morimos, sino que continúa en la vida venidera, donde podemos gozar de estas bendiciones de las que Pablo había estado hablando de manera perfecta en el cielo. Y la razón por la que Pablo entonces ora al Señor está en el versículo 16, que dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y aquí algo que me gustó mucho cuando lo estudié es que dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido. O sea, una persona que es millonaria. Acá en Chile tenemos casos muy conocidos de personas millonarias que regalan dinero. Si yo, por ejemplo, tuviera $1.000.000, que por supuesto no los tengo, pero si los tuviera, si yo voy a alguien y le regalo 100.000 pesos, es un monto que podríamos considerar un monto, ¿cierto? Pero eso sería yo darle de mis riquezas, pero no conforme a mis riquezas. O sea, si yo ahora voy a una persona y le doy 10 millones de pesos, o más que eso, podría decir que yo le estoy dando conforme a mis riquezas, en proporción a mis riquezas. Y cuando somos fortalecidos por el poder del Espíritu, Dios nos fortalece conforme a sus riquezas. No, nosotros como hijos de Dios no tenemos como lo que sobra ni parte pequeña del poder de Dios, sino que Dios nos da conforme a sus riquezas, en proporción a sus riquezas. Y cuando nosotros leímos aquí que Pablo le pide a Dios nuestro Padre que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, nos surge una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué debemos ser fortalecidos? Y la escritura nos da una respuesta bastante amplia y que mientras pueden buscar en el libro de Romanos el capítulo 7, y el tema aquí es que nosotros tenemos que ser fortalecidos
hermanos, porque hay una lucha en nuestro hombre interior. Y Pablo lo describe perfectamente ahí en el capítulo 7 de Romanos, y lo vamos a leer. Vamos a leer algunos versículos. El 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Entonces tenemos un problema aquí. Y sigue después diciendo en el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es que el querer hacer el bien está en él quiere hacer el bien. Pero luego lo que hace es lo que no quiere hacer, es el mal. ¿Y por qué? Pablo lo sigue diciendo aquí. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, nosotros, los que hemos creído, los cristianos, tenemos una lucha en nuestro interior, en nuestro hombre interior, porque nuestro hombre interior quiere hacer la voluntad de Dios. Pero hallamos esta ley en nuestros cuerpos, que el pecado está en nosotros. Entonces tenemos una lucha ahí. Y de hecho, una marca de un cristiano verdadero es que justamente está en esta lucha, ¿cierto? Luchando en contra del pecado. Y a pesar de que a veces caemos en pecado, podemos ir al Señor en arrepentimiento y Él nos perdona y nos fortalece. Y es por eso que justamente nosotros necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Tenemos esta lucha en nuestro interior. Tenemos un espíritu que ha sido vivificado, pero tenemos un cuerpo que aún está esperando la glorificación. O sea, el Señor nos da la promesa de que después de la muerte, ¿cierto? Y en el final de los tiempos tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no va a estar esclavizado al pecado, un cuerpo que ya no va a morir, un cuerpo que va a poder obedecer completamente la voluntad de Dios. Y ahí la lucha se va a acabar, pero mientras estamos en esta tierra, tenemos esta lucha. Entonces necesitamos ser fortalecidos. Y de hecho, Pablo aquí en el libro de Efesios también, más adelante en el capítulo 5, en el versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces nosotros, hermanos, tenemos este mandato de ser llenos del Espíritu. Y yo creo que hay muchos errores con respecto a la interpretación de este pasaje que está aquí. En la iglesia de hoy en día se piensa que esto es algún tipo de experiencia, de éxtasis, en las que algunos cristianos muy espirituales entran, o que algunos cristianos muy espirituales tienen. Pero lo que Pablo está diciendo aquí no es eso, no es eso. Por supuesto, sí es una experiencia edificante y espiritual, pero no es una experiencia de éxtasis donde las personas pierden el control y es todo lo contrario. De hecho, por eso es que está esta comparación entre no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. O sea, una persona que está embriagada, ¿cierto? No tiene dominio sobre su ser, no tiene dominio completo. Puede hacer ciertas cosas, pero no está en sus cabales completamente. Pero una persona que está llena del Espíritu es todo lo contrario. Es una persona que está dominada por el Espíritu Santo, por lo tanto, manifiesta el fruto del Espíritu, dentro del cual está la templanza, está el dominio propio. Entonces, ser llenos del Espíritu
es ser gobernados y guiados por el Espíritu Santo. De hecho, la palabra aquí que se ocupa en el idioma original para ser llenos, no es como quien llena un vaso de agua, sino se ocupaba, por ejemplo, en el lenguaje naval para el viento que llenaba una vela y dirigía un barco. Eso yo creo que es una mucho mejor ilustración que un recipiente que se llena de algo, sino que es justamente como eso, como el viento que llena la vela de un barco y le da dirección. Esa es la ordenanza que Pablo está haciendo aquí, porque de hecho es una ordenanza, porque él dice, sed imperativo, sed llenos del Espíritu. Y nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu, porque sigue diciendo que al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y aquí surge otra pregunta, ¿cierto? Recién respondimos el por qué, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que ser fortalecidos? Y ahora, ¿para qué tenemos que ser fortalecidos? Y la respuesta es lo que está aquí al comienzo del versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Y cómo es esto de que, tenemos que ser fortalecidos por el Espíritu para que Cristo habite en nuestros corazones? Que se supone que debería ser todo lo contrario, ¿cierto? De que nosotros una vez que creemos, Cristo habita en nuestro corazón y tenemos al Espíritu Santo y Él nos va fortaleciendo. Y efectivamente es así, ¿ya? De hecho, si no fuera así, Pablo no podría haber saludado a los efesios diciendo a los santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué es que dice para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón? Y la palabra que se ocupa aquí nuevamente en el original nos da mucha luz acerca de qué se refiere. Porque la palabra se refiere a habitar, pero como en su propia casa. Y un ejemplo claro de esto es que yo creo que muchos de nosotros tenemos familiares y tenemos algún conocido, algún amigo que vive en otra región, por ejemplo. En mi caso, yo cuando era pequeño iba a la casa de un tío que vive en Santiago y me quedaba ya algunos días en las vacaciones, ya sea de invierno, de verano, y pasábamos un tiempo ahí. Entonces yo habitaba un par de días en esa casa, pero esa no era mi casa. Yo luego volvía a mi casa, ¿cierto? Y ya podía vivir tranquilamente como vivía siempre. De hecho, una cosa clara de cuando uno va de visita justamente es de que generalmente todas nuestras cosas están guardadas en la maleta ahí los días que nosotros estamos en otra casa. Pero cuando nosotros llegamos a nuestra casa, no. Ahí nosotros sacamos todas nuestras cosas y nos instalamos completamente. Y el tema aquí es que Cristo, Él habita en nuestros corazones, pero Él tiene que sentirse como en casa en nuestros corazones. Y otra ilustración para esto es que cuando nosotros recién nos casamos con nuestra esposa, nos fuimos a vivir una casa que recién había salido de la etapa de construcción. Y los primeros días que vivimos ahí eh, era un desastre. Estaba todo lleno de polvo, lleno de basura, sacamos sacos con basura. Los primeros días, el primero, segundo día, vivimos prácticamente en la habitación, ¿no? Que era lo que habíamos alcanzado a limpiar, y el resto era pero un desastre. Y conforme fueron pasando los días, tuvimos que ir sacando basura, limpiando el polvo, sacando más basura, limpiando el polvo de nuevo, hasta que la casa quedó ya completamente habitable. O sea, ya la casa podíamos vivir cómodos ahí, sin ningún tipo de complicación. Y cuando nosotros venimos a Cristo, nuestro corazón está totalmente manchado, destruido por el pecado. Dios nos da un nuevo corazón, cambia ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne sensible que puede relacionarse con Dios. Y después de esto de la salvación, viene un proceso nuevo, que es la santificación. Nosotros, a medida que pasa el tiempo,
y que somos expuestos a la palabra, al poder de Dios por medio de ella. Somos santificados por el poder del Espíritu. Y este corazón se va purificando, purificando más y más. Y como dice Pablo en el libro de Filipenses, el que comenzó la buena obra la terminará, la perfeccionará, perdón, hasta el día de Jesucristo. Entonces este proceso no se termina hasta que nosotros o partamos de este mundo en la muerte, o partamos de este mundo en la manifestación de Cristo al final de los tiempos. O sea, tenemos esta lucha, ¿cierto? Dios nos puede fortalecer por medio del Espíritu en el hombre interior, para que entonces Cristo ahora pueda vivir cómodamente en nuestros corazones. No en un corazón mugroso, lleno de suciedad, con cosas ocultas, sino que nosotros tenemos que ser fortalecidos para que todas estas cosas vayan saliendo de nuestro corazón y seamos purificados para que entonces Cristo habite cómodamente en nuestro corazón, como en su propia casa, que se sienta como en casa. Y sigue diciendo, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Esto es algo muy bonito también de este pasaje, y es que ahora que entonces Cristo está en nuestro corazón, tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, tenemos un terreno seguro sobre el cual echar raíces, por eso dice arraigado, ¿cierto? Como un árbol que echa raíces y cada vez se profundizan más y más para que este árbol pueda ir creciendo. O como un edificio, si ustedes quieren, edificados, para que nuestros cimientos estén firmes en el terreno del amor de Cristo. Y que en ese cimiento firme podamos ser edificados e ir creciendo, y a medida que vamos creciendo justamente podamos conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Y dice, como leíamos recién, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y algo muy interesante es que nosotros tenemos diversas formas de conocer el amor de Cristo. Yo, meditando en estas cosas que estuve estudiando para preparar esta predicación, al menos puedo mencionar tres. Y una es por medio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nosotros podemos conocer el amor de Cristo por medio de lo que Jesús ha hecho por nosotros, en lo que vimos, por ejemplo, acerca de que Él nos salvó, nosotros siendo enemigos, extranjeros, Él nos reconcilió con Dios y ahora somos parte de la familia de Dios. Pero Jesucristo no solamente es nuestro Salvador en el sentido de la redención, sino que Él nos salva de muchas otras cosas más. Él nos salva de nuestras angustias, porque Él dice también en los Evangelios que yo me iré, pero enviaré otro consolador, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Él nos puede consolar y, como les digo, nos salva de nuestras angustias, de nuestros temores y nos da paz en nuestros corazones. Entonces Él no solamente hace eso de salvarnos y hacernos habitar en familia, sino que Él nos salva de muchas otras cosas. Y todos los tratos que tiene Cristo con nosotros podemos ver su amor. Cuando Dios incluso nos disciplina por nuestro actuar, podemos ver el amor de Dios. Otro medio por el cual podemos ver el amor de Cristo es por medio de lo que Él ha hecho por otros, por nuestros hermanos. Nosotros acá, bueno, por un par de semanas hemos tenido suspendidos nuestros cultos de oración, pero nos juntamos habitualmente para orar por nuestros hermanos, por las dificultades que algunos están pasando, por las enfermedades que algunos tienen,
Y por diversas cosas, y podemos ir a través del tiempo, podemos ir viendo cómo es que Dios va respondiendo a esas oraciones. Ha sanado enfermedades, nos ha traído paz en momentos de angustia, y nosotros hemos podido ir viendo eso, y podemos ver cómo es que se manifiesta el amor de Cristo en la iglesia, por los santos, por los hermanos. Y no solamente eso, sino que además podemos conocer acerca del amor de Cristo por lo que hacemos los unos por los otros. O sea, yo puedo ver una manifestación del amor de Cristo cuando he recibido apoyo, algún consejo, cuando a veces me ha faltado algo y algún hermano puede venir y dármelo. Yo puedo ver el amor de Dios en eso. Y entonces podemos, junto con todos los santos, conocer cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Y algo interesante aquí es que nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones, ¿cierto? Ancho, profundidad, altura. Pero aquí incluso no hay 3, sino que hay 4, porque dice la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Algo que nosotros no podemos comprender. Y Pablo nos dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. O sea, aquí hay una paradoja de que nosotros podamos conocer algo que excede todo conocimiento. Todo conocimiento. Porque el amor de Cristo es inconmensurable. Inconmensurable. O sea, desde el momento en que nosotros sabemos que Dios nos salva siendo enemigos, nosotros podemos ver algo ahí, porque el libro de Romanos también dice que alguno podría querer morir por algún justo, por alguien bueno. Pero el amor de Dios se ha manifestado aún más en que Cristo murió por los injustos, por los pecadores. O sea, yo creo que nadie de los que está aquí daría su vida por un asesino. Nadie de los que está aquí daría su vida por un ladrón. Pero Cristo, Él murió para darnos vida a nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Y algo interesante del amor de Cristo es que el amor de Cristo no es como el amor que nosotros tenemos. O sea, nosotros amamos porque hay cosas fuera de nosotros que nos llevan a amar. El ejemplo más claro que puedo dar es el que tengo con mi esposa. O sea, yo cuando la vi, esto para mí fue, y lo he dicho en otras ocasiones, fue amor a primera vista. Yo la vi y enseguida ella me gustó, obviamente, porque es muy bonita. Pero a medida que fue pasando el tiempo, yo la fui conociendo más y la fui amando más. A medida que fui conociendo sus virtudes, a medida que fui conociendo sus debilidades también. Yo la he ido amando más y con toda certeza yo puedo decir que ahora, que tenemos 4 años y un poquito más de casados, la amo mucho más de lo que la amé el primer año de matrimonio o el primer día que la vi. Pero justamente esto está fuera, son cosas que han sido externas a mí, que yo he ido conociendo, ¿cierto? Y que han hecho que yo la ame más. Pero el amor de Dios no es así. Él conoce todo. No es que haya algo que sea externo a Él, que Él no conozca y que de repente lo ve y nos ama más. Sino que Él lo conoce todo, su amor es inmutable. Es como Él, inmutable, no tiene cambio. Él nos amó por el puro afecto de su voluntad. Él nos amó porque Él quiso amarnos. No porque haya visto algo bueno en nosotros. Porque de hecho nada bueno había en nosotros. La Biblia es clara en decir esto, que todas nuestras justicias son como un trapo sucio delante de Dios. No había nada digno de apreciar como para que Dios pudiera decir, ya, yo voy a amar a tal porque hizo tal cosa, o porque es una persona buena, porque sirve a su comunidad, porque tiene méritos. No, no es así, sino que Dios nos amó por el puro afecto de su voluntad.
Él nos amó en sí mismo. Y este amor no cambia. Este amor no cambia. Y Pablo nos habla acerca de esto en el libro de Romanos, capítulo 8, si quieren acompañarme ahí. Romanos capítulo 8. Desde el 31 leeremos hasta el 39. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, incluye. Ninguna otra cosa creada, absolutamente nada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Dios. Si Dios ha decidido amar a un hombre, entonces no hay nada que aún ese hombre pueda hacer para que Dios deje de amar. Y así de grande es el amor de Dios. Entonces, como leíamos, ¿cuál es la anchura? ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es la profundidad? ¿Y cuál es la altura? ¿Cuán grande es el amor de Dios? Es algo que no podemos entender, ¿cierto? ¿Cómo es que Dios envió a su Hijo unigénito para morir? ¿Cómo es posible? Hay un himno que al español se ha traducido como Me hirió el pecado. Yo creo que es bastante conocido, al menos entre los que hemos asistido a la iglesia por un tiempo. Y que me gusta mucho cómo este himno en su idioma original, en inglés, porque lamentablemente la traducción no es muy buena, pero en el original en inglés nos dice una gran verdad. Y lo voy a leer, una traducción que hice yo, que por supuesto no es para cantarla porque está traducida literalmente nomás. Y este himno dice algo así: oh no, ¿sangró mi Salvador? ¿El soberano Señor murió? ¿Dio su ser por pecadores como yo? ¿Fue por mis crímenes que Él gimió sobre el madero? Asombrosa compasión, gracia inigualable y amor inconmensurable, un amor que no se puede medir. Este es el amor de nuestro Salvador. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, ser fortalecidos para que podamos vivir de acuerdo a esta verdad, para que podamos considerar el amor de Dios por medio de Cristo y que nuestro corazón sea limpiado cada vez más en santificación progresiva. Que Cristo habite cómodamente en nuestro corazón, que nos alejemos del pecado, porque si Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado en la cual estábamos, ¿cómo entonces viviremos para el pecado?
Necesitamos anhelar la santidad, anhelar la justicia, para que Cristo more en nuestro corazón cómodamente y podamos conocer su amor. Podamos conocer este amor que excede todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, como dice en el versículo 19. Para que podamos ser transformados de gloria en gloria, para ser más como Dios. Nuestro amor necesita ser más como Dios, como el amor de Dios. O sea, no por cosas que sean externas, sino como algo de voluntad. De hecho, nosotros somos llamados a amar de esta manera. Entonces tenemos mucha fortaleza para los tiempos difíciles, ya sea en el matrimonio, en la paternidad, en la amistad, en todas las relaciones humanas. Si yo sé que el amor de Dios, Él decidió amarme por el puro afecto de su voluntad y nada hay que me pueda separar del amor de Dios, yo tengo que amar como Él ama. O sea, mi esposa tiene que estar segura de que no hay algo que pueda hacer que yo deje de amar. Y yo pregunto, hermanos, a los que estamos casados, ¿tu esposa puede decir esto? ¿Puede decir que está segura en tu amor? Es una buena pregunta y todos nosotros tenemos que ser fortalecidos para que así sea justamente. Tenemos que ser transformados de gloria en gloria. Para que, así como Pablo también en el libro de Gálatas, en el versículo 20, podamos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí y vivimos arraigados y cimentados en ese amor. Que Él se entregó a sí mismo por nosotros, por vidas pecadores. ¿Quién puede entender el amor de Dios? ¿Cuán grande es? Y termina este pasaje diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos porque tú nos das por tu palabra una vista de cómo es que es tu amor por nosotros. Gracias, Señor, porque no hay absolutamente nada en este mundo que nos pueda separar de tu amor. Ayúdanos, Señor, a poder conocer más acerca de este, profundizar en su conocimiento. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir vidas que, que sean santas, que te agraden a ti, para que Cristo habite en nuestros corazones cómodamente, que podamos vivir vidas que te agraden. Te rogamos, Señor, por esto y te pedimos que podamos aprender de ti cómo llevar todas nuestras relaciones, que podamos ser personas amorosas y que podamos agradarte, Señor. Te agradecemos también por esta esperanza tan segura que tenemos de que en este mundo tendremos aflicciones, tendremos angustias, pero que nuestra unión con Cristo no termina en este mundo, sino que sigue en la vida venidera. Te pedimos, Señor, que podamos aguardar, tener esta esperanza en nuestros corazones hasta el día de nuestra muerte o hasta que el Señor venga. Y que podamos disfrutar de ti eternamente, ya sin dolor, sin angustia, sin llanto, Señor. Te pedimos por esto y te agradecemos por tu gran amor con que tú nos has amado. Porque nosotros, no mereciendo absolutamente nada, tú nos has dado todo. Te rogamos por esto y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.